Buenos días, muchachos. ¿De qué hemos estado hablando esta semana? ¿De qué? ¿De qué, doña Ania? De la tentación, muy bien. ¿De qué hemos estado hablando esta semana? Todos juntos, ¿de qué? De la tentación. Muy bien, muchachos. Antes de empezar, solo un recordatorio. El camarón que se duerme No come comida. no come, ¿verdad? Entonces, si tiene sueñito, si se siente soñoliento y quiere salir a lavarse la carita o demás, bien pueda. Pero tratemos de mantenernos despiertos. Recuerden que ayer se los dije, no, tal vez para las personas nuevas que no lo saben, para nosotros lo importante no es darles la comida, lo importante es que ustedes reciban el alimento espiritual. Recuerden que esto es como que si ustedes estuvieran viniendo a la iglesia. ¿Cuántos vamos a la iglesia a comer? Nadie, ¿verdad? Usted va a recibir la palabra de Dios. No vamos a compartir con galletas, no vamos a compartir frescos, no vamos a compartir pan. Vamos a compartir la palabra de Dios con nuestro prójimo y a recibir la palabra de Dios para nosotros también. Entonces, tampoco es un dormitorio donde vamos a dormir, la iglesia no es un dormitorio, ¿verdad? Entonces, con más razón tenemos que entender que venimos acá a estudiar la palabra de Dios. Esta es la iglesia de ustedes. Recuerden que esto es la casa de Dios, o sea, por ende, esta es la iglesia de ustedes. Porque ustedes son hijos de Dios. No venimos a dormir, no venimos a comer, venimos a llenarnos espiritualmente, a llenarnos de la palabra de Dios. Entonces, camarón que se duerme, ¿cómo es, Norman? No come comida. Entonces, Venir a dormir aquí es para oír la palabra, sino venir a comer. ¿a quién le molestó el comentario? A alguien, pero Es cierto lo que él está diciendo. Y se los dije ayer, la persona que se duerma no la vamos a levantar, pero tampoco va a recibir comida. Entonces, estar atentos, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre la tentación? ¿La tentación viene de Dios o de parte del diablo? De parte del diablo. Cuando pensamos en las cosas que representan una tentación para nosotros, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en la tentación? Si lo hace o no lo hace. ¿Cuál es la primera tentación que se le viene a usted a la mente con solo escuchar la palabra? De ahí se me viene Jesucristo. antes, pero también está la tentación de hacer el bien. No hay ninguna tentación buena. No, No, señor. la tentación es buena. No hay ninguna tentación buena. Ya vamos a aprender un poco más sobre esto. Dice, cuando piensas, prestemos atención, muchachos, cuando pensamos en lo que representa una tentación, que es la incitación a hacer algo malo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Todos tenemos tentaciones diferentes, ¿cierto? Algunos pudieran haber dicho el dinero, algunos pudieron haber dicho las mujeres, las drogas, el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas tentaciones y todos tenemos tentaciones diferentes. Las tentaciones pueden ser muy diferentes para cada persona, pero por más que varíen, podemos asegurar con certeza su existencia y que son universales, o sea, que son para todos. La Biblia habla sobre la tentación y nos presenta algunos puntos importantes que debemos tener en cuenta con respecto a este tema. Entender lo que dice la palabra de Dios nos ayuda a comprender cómo podemos prepararnos y evitar caer en las tentaciones. Asimismo, nos ofrece esperanza al saber que no estamos solos. ¿Qué dice la Biblia sobre la tentación? Que la tentación no viene de Dios. Por ende, ustedes saben que Dios no da nada malo a sus hijos, ¿cierto? Entonces, si la tentación es la incitación a hacer algo malo, no va a venir de Dios. Recuerden que existen dos cosas. Una cosa es la tentación y otra cosa es la prueba. Pero de esto vamos a leer un poco más adelante. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie. Ahí se le responde a su pregunta, don Alex.
Dios no puede ser tentado y tampoco tienta a nadie. Al contrario, cuando seamos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte. Y no necesariamente una muerte física, también puede ser la muerte espiritual. Dios no nos tienta a hacer lo malo porque todo el comportamiento pecaminoso no viene de Él, sino del diablo. Por lo tanto, es un error pensar o decir que Dios nos envía las tentaciones. Es cierto que Dios puede probar nuestra fe, pero dichas situaciones son muy diferentes a las tentaciones y no debemos confundirlas. La tentación nos lleva a hacer lo malo, en cambio las pruebas nos fortalecen y nos acercan a Dios. Entonces acá vemos la diferencia entre lo que Dios ofrece en nuestras vidas y lo que el diablo ofrece en nuestras vidas. El diablo nos ofrece la tentación, que es llegar a hacer lo malo para que se convierta en un pecado, mas el Señor le pone pruebas para que usted pueda fortalecer su fe, pueda fortalecer su espíritu. La diferencia es cómo nosotros veamos esas pruebas, ¿verdad? Porque si vemos esa prueba como que tenemos, como que la prueba es más grande que Dios, y ahí estamos cometiendo un error. Porque recuerden que tenemos un Dios más grande que cualquier prueba, ¿verdad? Estén alerta y oren para que no caigan en tentación, dice la Biblia. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Cierto? ¿Cuántos creen que es muy difícil resistir a la tentación? Todos. Y aún más difícil cuando nuestra fe, nuestro espíritu es débil también. Entonces, si nuestra carne es débil y nuestra fe y nuestro espíritu es débil, ¿creen que vamos a caer o no? Claro que sí, sin duda alguna. Si estamos distraídos por las cosas de este mundo y desviamos nuestra atención de Dios, entonces podemos caer en tentación. La Biblia nos dice que debemos estar alertas incluso si creemos que estamos firmes y seguros. Debemos cuidarnos de no pecar. Cuando nos enfocamos únicamente en Dios, entonces no tenemos por qué preocuparnos por las situaciones que pueden ponernos en peligro. La tentación es producto de nuestros malos deseos. Viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. ¿A qué muerte se refiere esto? Primero la muerte espiritual. Muy bien. Pero a base a la muerte espiritual viene también el cuerpo que va cayendo, exactamente. Entonces, primeramente recibimos muerte espiritual hasta el momento de llegar a recibir la muerte física. Cuando enfrentamos una tentación, a menudo cometemos el error de pensar que somos inocentes. O sea, que no sabíamos que esto era una tentación. Pero somos tentados, pensamos que somos tentados sin razón alguna. No obstante, en la Biblia encontramos que la tentación nace cuando nos dejamos llevar por nuestros malos deseos. Es decir, que no vienen por casualidad, sino que se originan en nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros decimos que no sabíamos que era una tentación o que estábamos siendo tentados, en realidad es solo una excusa para nosotros, para sentirnos bien. Mas sin embargo, usted sabe en su interior que ese deseo que usted tiene en su corazón fue lo que lo llevó a cometer el pecado, ¿cierto? Entonces, cuando nos enfrentamos a la tentación, podemos buscar tentaciones en la Biblia y aprender de los ejemplos de los personajes bíblicos. Podemos aprender de aquellos que respondieron incorrectamente y de aquellos que alcanzaron la victoria. Primero estudiaremos aquellos que no respondieron bien ante la tentación. El personaje más famoso de todos estos, ¿quién creen ustedes que es? Según la Biblia, exactamente, según la Biblia, a ustedes le hablan de tentación, ¿y quién cayó en la tentación? ¿A quién es la primera que se le viene a la mente? Eva. Muy bien. Cuando fue tentada por Satanás para que comiera de la fruta prohibida, dice en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría,
y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Debido a que Eva cedió a la tentación y compartió la fruta prohibida con su marido, fueron expulsados del huerto del Edén y nuestra lucha con el pecado comenzó. Desde este tiempo, por dar a luz el pecado por medio del deseo de Eva, empezamos a pecar todos nosotros, empezamos a luchar con el pecado. Gracias a Eva, que comió de este fruto prohibido por medio de la tentación. Recuerden que la tentación empieza como un deseo, pero si usted le da cabida a ese deseo, se va a llegar a cumplir y por ende va a llegar a ser un pecado, porque la tentación es lo que nos incita a hacer algo malo. Y si nos está incitando a hacer algo malo, quiere decir que no es conforme a la voluntad del Señor, por ende es pecado, ¿cierto? Entonces, Pero eran perfectos ellos. no eran perfectos, perfecto solo Dios. Si hubieran sido... Estaban en perfección. Sí, pero si Eva y Adán hubieran sido perfectos, no hubieran... Tenían libre albedrío. Exactamente. Tenían libre albedrío. No hubieran caído en Lo tentación. bueno o lo malo, hacerle caso a Dios, porque a ellos no los hizo como robots. Dios les dio, a todos nos dio libre albedrío para escoger lo bueno, agradable a Dios, o yo seguir haciendo comida lo que me dé la gana. Exactamente. Recuerden que la palabra dice que el Señor nos dio libre albedrío, ¿verdad? Cuando Él nos creó, nos dio libre albedrío. Entonces, el Señor puso a Adán y a Eva en la tierra y les dijo, pueden comer de todos los frutos que hay en el huerto, pero no pueden comer del fruto de la sabiduría, ¿cierto? Mas, sin embargo, Eva, a pesar de que fue respetuosa mucho tiempo, recibió la tentación por parte del diablo. Y su libre albedrío, su falta de fe y su falta de fortaleza le hicieron caer en tentación. Desde ese entonces estamos todos luchando contra el pecado. Las mujeres fueron una tentación para los hombres, como el rey David también. Leemos que vio una belleza bañándose se llamaba Betsabé, y cometió adulterio. Luego, en un intento de cubrir su pecado, David mandó a matar al marido de Betsabé. David no respondió bien ante la tentación sexual, sin embargo, eventualmente fue reprendido por su pecado y se arrepintió. Otro ejemplo está Sansón, que fue tentado por una engañadora llamada Dalila, y el engaño lo condujo a su muerte. Estas son las personas que no respondieron bien ante la tentación. Y como ven, no nos llevan a nada bueno, ¿cierto? El dinero ha sido con frecuencia también una tentación en la Biblia. Acán, en Josué 7:21, dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que estaba escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Posteriormente, Acán fue apedreado por su pecado. ¿Por qué? Porque tuvo avaricia y robó, ¿cierto? Afortunadamente también tenemos varios ejemplos de personajes bíblicos que respondieron correctamente ante la tentación en la Biblia. Existen ejemplos de personajes que fueron seducidos por la tentación del dinero, como Abraham, que se negó a aceptar una recompensa por el servicio al rey de Sodoma después de una batalla. En Génesis 14, del 22 al 24, dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomaron su parte. El profeta Eliseo rehusó que le pagaran cuando realizó una curación milagrosa en Segunda de Reyes, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy,
que no lo aceptaré, y Naamán lo instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Pedro también rehusó a un soborno. Entonces Pedro le dijo, que tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El mejor y más importante personaje bíblico a estudiar en su respuesta ante la tentación, ¿quién creen que es? Jesucristo. Muy bien, Jesucristo. Tras de los 4 evangelios hablan de las experiencias de Jesús con Satanás en el desierto. Describe de esta manera: y le llevó el diablo a un alto monte, a Jesús, y le mostró un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera se la doy. Si tú te postras y me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces Jesús se hizo hombre y vivió como un ejemplo perfecto para todos nosotros, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Como ustedes saben, el Señor vino a la tierra y al igual que usted y que yo fue tentado. La diferencia es que Él no pecó, no se dejó seducir por la tentación y por los deseos de su carne, sino que siguió siempre la voluntad del Padre. Por ende, obtuvo el premio mayor, ¿verdad? Como podemos decir acá, sentarse junto a la diestra de su Padre nuevamente. Fue obediente, fue respetuoso, fue amoroso y nunca faltó. Las tentaciones provienen de Satanás el diablo. Las pruebas las permite Dios a veces para probar la fe y la obediencia de sus siervos. Exactamente, ese es un punto muy importante que muchos debemos tener en cuenta en nuestro diario vivir. Como Alex, que estaba un poco confundido, que dicen que hay tentaciones buenas. No, no hay tentaciones buenas. Todas las tentaciones nos llevan al pecado. ¿Por qué? Pongamos atención, muchachos. Todas las tentaciones nos llevan al pecado, porque son dirigidas hacia el mal. Mas las pruebas nos fortalecen a nosotros, ¿cierto? Si a ustedes le dicen, tiene un mes para todos los días mezclar concreto. El primer día usted se sienta dolorido. La primera semana usted no aguanta sus brazos. La segunda semana se siente como el primer día, un poco dolorido. La tercera semana ya lo lleva más suave. Y cuando ya llegó a la 4ª semana ya se está haciendo más de lo que les pidieron, ¿cierto? Entonces se fortalecieron por medio de esta prueba. Mas el Señor también nos pone pruebas para que nosotros nos fortalezcamos. Al principio probablemente no entendamos el plan de Dios y nos sintamos adoloridos. Con el tiempo pensamos que estamos derrotados, pero cuando nos damos cuenta de que podemos salir adelante de la mano del Señor, vamos a lograr hacer más de lo que el Señor nos pide. Entonces, esta semana hablamos de la tentación. Ya saben que todos somos tentados y demás, mas sin embargo, no significa que debamos todos los días caer en el pecado. Al contrario, todos los días debemos fortalecer nuestra fe, todos los días debemos fortalecer nuestro espíritu, para que cuando las tentaciones se nos presenten podamos ser como el Señor, que respondieron fuertemente, o sea, claramente contra el diablo, diciéndole que no. Nosotros también podemos decirle no a la tentación. Entonces, ese fue el devocional de esta semana, y como ustedes saben, toda esta semana estuvimos practicando el versículo de la semana. Más hoy no nos vamos a voltear, porque nos vamos a quedar así sentados para que los valientes que quieren repetir el versículo de la semana no lo puedan leer en la pizarra. ¿Les parece? Entonces vamos a repetirlo 2 veces y después los valientes que quieran decir el versículo pueden pasar adelante.